ingenieros agrónomos y médicos veterinarios en su día, reconociendo el valioso aporte al desarrollo productivo, científico y social de nuestra región y del país. Les damos la bienvenida al acto en conmemoración por los 30 años del doctorado en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Se encuentra en el estrado el señor decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, ingeniero agrónomo, doctor Mario Hugo Urbani, el señor secretario general del posgrado, doctor Claudio Núñez, el señor secretario de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudio, doctor Humberto Benurso, y el señor director del doctorado en Recursos Naturales, doctor Carlos Acuña. Asimismo, se hallan presentes autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, integrantes del comité del doctorado en Ciencias Agrarias, integrantes y ex-integrantes de la comunidad educativa, señores docentes, no docentes, egresados y estudiantes de esta casa de estudios. A continuación, vamos a escuchar las palabras de las autoridades que nos acompañan en esta celebración. Doctor Urbani, dejamos en sus manos el micrófono. Bueno, buenos días. Gracias por estar presentes para esta hermosa ocasión de celebración del 30º aniversario de la creación, una de las primeras carreras de posgrado y de doctorado instrumentadas en el ámbito de nuestra universidad. Sin lugar a dudas, la decisión de ese momento fue importantísima, ya que los estudios de posgrado a nivel nacional estaban siendo incentivados desde las esferas oficiales, y fue la oportunidad para que varias personas del ámbito universitario o fuera del ámbito universitario puedan realizar esa formación tan anhelada. Durante estos 30 años, no voy a hablar de cifras, pero sí creo que ha sido un aporte importante para la región fundamentalmente, y no menor también para países cercanos, a los de Brasil, Paraguay y Uruguay, la formación en este tipo de nivel para los temas básicamente de investigación, pero también de desarrollo tecnológico. Así que agradecerles la participación y alegrarnos fundamentalmente porque durante todo el tiempo, los 30 años de desarrollo de esta carrera, se han graduado muchas personas que necesitaban hacerlo, querían hacerlo, y la universidad estuvo en ese momento prestándose para que lo puedan hacer. Y en el último tiempo, con el cambio de autoridades de la carrera, por cuestiones naturales, también se le ha dado un nuevo impulso para que esto se siga llevando a cabo de la manera más eficiente y eficaz posible. Así que felicitaciones a todo el equipo, a la comunidad universitaria de Ciencias Agrarias y también de la UNE. Quiero destacar que nos acompañan también el vicedecano de Ciencias Veterinarias, gracias por estar presente, y a autoridades también del posgrado. Así que muchas gracias. Doctor Claudio Núñez, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días y felicitaciones a los médicos veterinarios y a los ingenieros e ingenieras agrónomos. Señor decano, autoridades de la facultad, autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias, autoridades del doctorado, docentes, estudiantes, les agradezco la invitación y les traigo el saludo del señor rector, que por actividades propias del desarrollo de la universidad no puede hacerse presente, pero les deja las felicitaciones de su día y por esta conmemoración de los 30 años de esta carrera. Este doctorado, así como dijo el decano, constituye una de las primeras carreras de esta naturaleza en nuestra universidad, junto a los doctorados de Ciencias Veterinarias, Biología, Física y Química, fueron el puntapié de la formación doctoral en la UNE. Hoy la universidad cuenta con 18 ofertas de carrera de doctorados activas, entre las más de 80 carreras que han surgido en toda nuestra historia. Hemos presentado acreditación ante la CONIAU, la primera propuesta de doctorado organizada entre dos o más facultades de doctorado en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad, y nos encontramos trabajando en 4
ofertas de doctorados más que consideramos áreas de vacancia para la universidad: el doctorado en Ciencia y Tecnología, el doctorado en Cultura, Artes y Comunicación, el doctorado en Inteligencia Artificial y el doctorado en Salud y Educación. Al finalizar nuestra gestión, esperamos ampliar de 25 el número de carreras de doctorado, 6 ofertas más de las que contamos en el año 2022. El valor que le asignamos a la formación doctoral se plasma no solo en la creación de carreras, sino también en el otorgamiento de subsidios y becas de doctorado a docentes e investigadores de nuestra universidad, así como a través de la creación y puesta en marcha de programas académicos de acompañamiento a la seminalidad de carreras de doctorado, como lo estamos haciendo en estos últimos años. Becas de investigación y financiamiento de cursos de posgrado que puedan ser acreditados en carreras de doctorado, como hoy mismo estamos acreditando 2 cursos de posgrado que serán acreditados en las carreras de doctorado, tanto para la Facultad de Ciencias Agrarias como para la Facultad de Ciencias Veterinarias. Volviendo a esta carrera que nos convoca, me interesa destacar que inició sus actividades en el año 1995, hace 30 años. Por aquel tiempo, el sistema universitario argentino iniciaba las discusiones y pujas en torno a la acreditación y la evaluación universitaria. Lejos estaba, para el caso de muchas disciplinas científicas, como la mía de Don Problema, y de las aspiraciones de la mayoría de los universitarios y las universitarias, la formación doctoral. Más bien se la entendía como una instancia que coronaba la carrera académica de docentes e investigadores. Ustedes, quienes estuvieron a cargo del doctorado durante todos estos años, supieron ver las necesidades del sistema universitario de nuestra universidad y de la región, siendo el único doctorado en el área de recursos naturales en el norte argentino. Años más tarde, en el 2004, acreditó ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria la CONIAO, con categoría B, para obtener en el año 2010 la máxima categoría, la categoría A. Hoy cuenta con 67 egresados y 58 estudiantes en actividad. Me gustaría reflexionar con ustedes acerca de esta carrera que ya lleva 30 años de desarrollo efectivo, seguramente muchos más años de sueños, de discusiones y de consensos. En este sentido, ¿por qué apostar a la formación doctoral? ¿Por qué la universidad apuntalar esta formación? Y existen para mí varias razones. Primero, porque constituye la máxima titulación que brindamos, el máximo grado que la universidad puede otorgarnos a quienes transitamos nuestras vidas en ella. En segundo lugar, porque es una necesidad imperiosa y una responsabilidad ineludible la formación de sus recursos humanos provenientes de distintas partes del país y regiones del mundo a las que les proponemos carreras del más alto nivel. En tercer lugar, porque esto impacta la calidad de la institución universitaria, en su docencia, en la investigación, en la formación de los recursos humanos, en el desarrollo de institutos y centros de investigación, en la excelencia de la universidad como institución social, en la enseñanza, en la formación de miles jóvenes que eligen la universidad pública para formarse y poder construir un proyecto de vida mejor para un país mejor. En cuarto lugar, porque producir conocimientos para nuestra región, para poder intervenir en ella, para generar conocimientos desde la universidad, es una responsabilidad absoluta del sistema universitario argentino, y porque es urgente y necesario transformar la región en la que vivimos. De esta manera, encontramos algunas formas de devolver a la comunidad lo que la comunidad nos brinda para nuestra existencia. Y esa forma, sin dudas, es una de las formas privilegiadas que constituye la producción de conocimientos desde el más alto nivel. Gracias a todas las personas que trabajaron y trabajan por este doctorado. Gracias porque abrieron caminos, gracias porque en estos 30 años la universidad pública, esta Universidad del Nordeste, pudo crecer, pudo avanzar y pudo fortalecerse. Gracias a todos, a quienes pasaron por esta carrera, docentes, estudiantes, graduados, equipos directivos, que han atravesado distintos momentos de la historia de nuestra universidad. 30 años refieren a la historia de esta carrera, pero no solo a la historia de ella, sino a la historia de una institución, esta universidad, y a la historia de nuestro país. Felicitaciones, felicitaciones a la Facultad de Ciencias Agrarias. Es mi deseo que podamos seguir brindando e incrementando la formación universitaria de más alto nivel y construyendo e identificando
nuevas áreas de conocimientos vinculadas a las ciencias agrarias que nos permitan seguir formando recursos humanos y construir un país mejor, con más conocimiento para nuestra región y el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra al doctor Humberto D'Aluzzo, secretario de Investigación y Posgrado. Estimadas autoridades, docentes, investigadores, estudiantes, graduados y comunidad universitaria en general. Hace más de 3 décadas, un grupo de investigadores de esta casa de estudios advirtieron la necesidad de una carrera de doctorado en el NEA, especialmente considerando que muchos de nuestros docentes, capacitados y reconocidos a nivel nacional e internacional, pasaban a ser directores o codirectores de estos tesistas que estaban haciendo sus doctorados en otras universidades de nuestro país ante esta falta. Esto llevó a motivar que se genere la idea de una creación y cubrir este aspecto vacante en la región y subsanar dicha falta. El conocimiento profundo de nuestros recursos, como ser agua, suelo, flora, fauna, biodiversidad, agroecosistemas, entre otros, fue una herramienta técnica y un baluarte de responsabilidad. En ese momento se trazó el camino de una formación doctoral que hoy se consolida como un referente nacional e internacional. Hago un breve énfasis en uno de los pilares fundamentales de nuestros ecosistemas, como es el suelo, algo olvidado, donde se desarrolla la vegetación. Frecuentemente considerado un recurso natural renovable, el suelo lo es solo si se lo maneja adecuadamente y con responsabilidad. Su formación puede llevar siglos y, en cambio, su degradación y erosión puede suceder y acontecer en menos de 10 años, en una década. Por eso, conservar el suelo no es únicamente una tarea técnica, sino también un desafío ético para la conservación para nuestros hijos y nietos. Ante transformaciones globales que se generan como el cambio climático, los daños a nuestros ecosistemas, ante los avances tecnológicos, los desafíos alimentarios. Frente a esos cambios, este doctorado evolucionó, combinando saberes siempre abiertos al diálogo interdisciplinario. Aquí se forman investigadores y profesionales capaces de tomar conciencia del presente y construir el futuro con una mirada sostenible. En tal sentido, nuestra comunidad académica ha sabido abordar esta complejidad con excelencia científica y compromiso ambiental. Quiero agradecer a quienes sostienen esta propuesta con el amor y la pasión y el gusto de hacer este trabajo. A los docentes que sostienen esta propuesta con el amor y la pasión, con el rigor y generosidad de una relación mano a mano con los estudiantes, contribuyendo a su formación. A los directores que guían con sabiduría y conciencia, a los investigadores que hacen ciencia con impacto en ciencias básicas y aplicadas, a los estudiantes que discuten, estimulando y abordando intercambios enriquecedores, empujando los límites del conocimiento, y obviamente a los graduados que siguen siendo parte de esta comunidad intelectual, manteniendo un contacto fluido con esta casa de estudios. Ustedes son la prueba viva de que el conocimiento transforma realidades. En estos 30 años, el doctorado en recursos naturales aportó mucho más que un simple currículum y papers. Estimuló una ética de pensamiento crítico respecto a la vida y compromiso con la tierra. Que este aniversario nos sirva para renovar el pacto con la naturaleza y con las futuras generaciones. Felices 30 años y espero que sigamos creciendo en forma unida. Gracias.
Muchas gracias. Invitamos a las autoridades a descender del estrado y el doctor Carlos Acuña, nuestro director del doctorado, nos brindará una presentación general del posgrado, su actualidad y su protección. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. En primer lugar, mencionar que es un honor estar al frente de la dirección de esta carrera. Me encuentro en este cargo desde diciembre del 2021. Una carrera muy importante, no solo para la universidad, sino para el subtrópico sudamericano en su conjunto. Agradecer la presencia de las autoridades de la universidad, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, también a los miembros actuales del comité académico y a los miembros que estuvieron en un pasado en este comité. Bien, voy a hacer una breve presentación acerca del doctorado en recursos naturales, que va a tener el siguiente contenido. En primer lugar, voy a hablar acerca de las características de la carrera. En segundo lugar, voy a hablar acerca de las personas que estamos tratando de impulsar esta carrera, dirección, miembros del comité académico, miembros de la parte administrativa. En segundo lugar, voy a describir un poco acerca de la historia de la carrera. Luego voy a hablar acerca de los números del doctorado, egresados, tasas. Y por último, voy a mencionar un resumen acerca de los estudiantes que tenemos actualmente, sus formaciones de grado y sus tesis. Bueno, para arrancar entonces, arranco con los objetivos de la carrera. Entonces, brindar una sólida formación para la investigación científica, contribuyendo al desarrollo de las ciencias, como así también la promoción de tecnologías innovativas en lo que son los recursos naturales. ¿Sí? En cuanto a las características, es una carrera con modalidad de tipo personalizado, es decir, hay una propuesta de plan de estudios realizada por el postulante en conjunto con los directores propuestos. Ese plan de estudios tiene una propuesta de tesis, en la cual principalmente se evalúa la originalidad de esa propuesta y a su vez hay una propuesta de directores, donde lo que se evalúa principalmente es la capacidad para dirigir tesis, considerando particularmente la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y sus antecedentes en investigación, teniendo en cuenta las publicaciones en el área en particular de donde se va a desarrollar la tesis. Lo que es el plan formativo dentro del plan de estudios, se espera que el alumno realice cursos de posgrado por 400 horas. Ese es el mínimo. Por último, en conjunto con el comité académico, hay un proceso de evaluación ya desde el inicio, desde las postulaciones, que es realizado por el comité académico y también contribuyen evaluadores externos a la evaluación del plan de estudios. Luego de la admisión, que es realizada por una resolución del Consejo Directivo de nuestra facultad, de cada alumno en particular. Hay un seguimiento de los distintos estudiantes, que implica la presentación y evaluación de un informe anual, la presentación de 2 seminarios, el primero de ellos al año de la admisión, y el segundo está al final de la carrera, donde se espera que el estudiante haya publicado un trabajo como primer lugar entre los autores resultante de su tesis. Que presente un borrador de su tesis y a su vez que ya tenga aprobado todos los cursos como para
llegar a esa instancia que es la presentación del segundo seminario. Luego viene la presentación de la tesis, que es evaluada nuevamente por un tribunal que es designado por el consejo directivo. Esa evaluación es de una presentación escrita y una parte de una presentación oral. Pasar una. Bien, en cuanto a la dirección, me acompaña en la dirección la doctora Ana María González. El comité académico actual está integrado por la doctora Silvia Massa, doctor José Tarragó, Ricardo Medina, Dietmar Kurz, Héctor Keller y Gustavo Rodríguez. Es importante mencionar que si uno analiza este grupo de personas, incluyendo dirección y comité académico, tenemos a José Tarragó, Ricardo Medina y Héctor Keller, que son egresados de este mismo doctorado. A su vez, tenemos a Ana María González y Gustavo Rodríguez, que son egresados de doctorados de otras universidades nacionales. Y a su vez, lo tenemos a Dietmar Kurz, en mi caso, Dietmar, que hizo el doctorado en Alemania, y en mi caso, que lo hice en Estados Unidos. Entonces, esto hace a una combinación interesante en las discusiones cuando tratamos los casos. Bien, y en cuanto a la administración, Marina Avellanat, Melissa Vallejos y Lucía Osuna nos acompañan en el trabajo. Bien, un poco de historia acerca de la carrera. Como bien decían, dan las presentaciones de las autoridades. Fue creada en 1995, estuvo al frente de la dirección el ingeniero agrónomo Luis Morojinski, entre esa fecha y entre el inicio y el 2021. Y acá me gustaría destacar a los miembros que han sido parte del comité académico a lo largo de estos 30 años. En primer lugar, la doctora Carmen Cristóbal y el ingeniero agrónomo Antonio Crapoicas, los fundadores del Instituto Botánico del Nordeste, docentes de nuestra facultad, el ingeniero agrónomo Camilo Guarín, Aureliano Fernández, Juan José Ney, que nos acompaña hoy, muchas gracias por estar. También la doctora Sara Vázquez, que va a ofrecer unas palabras después de mi presentación. Silvia Ferrucci y Silvia Massa, que también está en el comité actual. Bien, es importante mencionar, como ya lo dijo el doctor Núñez, la categoría en la CONIAU tiene categoría A esta carrera. Hay una resolución de la CONIAU del 2022 donde se ofreció, donde en realidad se decidió otorgar esta categoría por 6 años. Bien, como bien lo dijo el doctor Núñez, en el 2004 se le había otorgado la categoría B y en el 2010 la categoría A. O sea que hace 15 años que tiene la máxima categoría. Bien, un poco de números acerca de la carrera. En esta imagen, este gráfico, lo que se observa es en el eje de las Y tenemos aquí el número de egresados y aquí en el eje de las X tenemos los años. Como bien dije, en 1995 se creó la carrera, pero en el 2004 empezaron a egresar las primeras personas, ¿no? Los primeros doctorados de la carrera. Hubo un régimen especial de la UNE. ¿Podés ir por atrás? Dos. Una más. Que fueron los primeros egresados del 2004 y 2005. Después, en el 2006, la primera egresada, Darío Scocchi, del régimen regular. Bueno, así avanzó la carrera con 1 o 2 egresados por año, hasta que luego se observó este pico acá, es importante, del 2010 al 2016 de egresados.
Bien, yo arranco en la gestión en el 2021 y con la intención de intentar regularizar a muchos alumnos que por cuestiones más que nada de la pandemia habían quedado atrasados en el tiempo. El resultado de eso se ve en este incremento en el número de egresados, particularmente en el 2024, que llegó a 8 egresados en ese año. Acá están los números. El total son 67 los egresados. La tasa, si se considera desde 1995, es de 2,2 egresados por año. Sin embargo, si se considera el año en el cual aparecieron los primeros egresados hasta el 2024, porque en el 2025 ya tenemos 2 egresados, pero se esperan que al menos 3 más que sus tesis ya se encuentran en evaluación, egresen de la carrera. Entonces, del 2004 al 2024, si consideramos eso, estaríamos en 3,3 egresados por año. Bien, en los últimos 3 años, acá en este gráfico se observa el número de altas. 2022 está en azul. Estos son los alumnos que van siendo admitidos en la carrera. 2022, 11, 2023, 11 y una disminución acá en el 2024, que estimo se debe a la disminución en las becas para hacer doctorado del CONICET y la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. El número de alumnos actual es de 59. Bien, acá es importante mencionar que en la gestión hay un fuerte impulso para internacionalizar la carrera. En los últimos años hemos admitido a 4 estudiantes extranjeros, 3 son de Paraguay, 1 es de Colombia, y a su vez la participación de directores en los planes de tesis de personas del exterior, participan en la dirección de tesis, personas de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Costa Rica, de Colombia, Estados Unidos, entre otros. Para atrás. Bien, repasando entonces en los últimos años el número de egresados, en 2022, que está en azul, y 2023 tuvimos 3, que está cerca de la media que había mostrado, y este fuerte impacto aquí en el 2024, con 8 egresados. A su vez, con ese intento de regularizar la carrera, también en muchos casos, gente que estaba atrasada decidió dejar la carrera. Es importante mencionar eso también. Y acá está el número de bajas. En 2022, semana 1, 2023, 4 y 2024, 5 bajas. A través de estos egresos y las bajas se llega a estabilizar en esos cerca de 60 estudiantes, que es un número muy alto para un doctorado, pero podemos decir que la mayoría de ellos están en los tiempos previstos, que es una carrera de 5 años con posibilidad de prórroga, de 2 prórrogas y llegará un año más, a 6 años. Bien, en cuanto a la formación de grado de esos 59 estudiantes, es interesante hacer un análisis. En su gran hay el predominio, ¿no? Esto está en naranja, de ingenieros agrónomos. No solo egresados de la UNE, sino de otras facultades del país y del extranjero. Otras universidades, perdón, del país y del extranjero. En segundo lugar, están los ingenieros forestales. Principalmente egresados de la Universidad Nacional de Formosa y de la Universidad Nacional de Misiones. En tercer lugar, que está en azul oscuro, y los licenciados en biología, también principalmente egresados de la UNI. Y el último lugar, perdón, en orden,
la siguiente categoría, la siguiente formación de grado sería los ingenieros zootecnistas, en creciente en predominio, ¿no? Aquí porque esto es muy reciente, mayormente de la Universidad Nacional de Formosa, los ingenieros zootecnistas. También hay ingenieros en alimentos y licenciados en nutrición, que principalmente se dedican a cuestiones relacionadas con la generación de nuevos alimentos a partir de subproductos de la industria agropecuaria. Bien, en cuanto a los temas de tesis, bueno, es bien diverso. No creo que fue la idea original del ingeniero Krapovicas cuando sugirió el nombre de doctorado en recursos naturales, justamente era que incluyan a los distintos temas en que se pueden incluir dentro de esa denominación, y eso queda reflejado en las temáticas. Yo, por una cuestión un poco arbitraria, ¿no? Pero considero que es oportuna, dividí en 3 grupos los temas de tesis. Por un lado, producción agrícola, ganadera y forestal. Bien, en cuanto a la producción agrícola, los cultivos mayores para el norte del país están representados, llámese arroz, algodón, soja y maíz. En cuanto a la producción ganadera, los temas principalmente están relacionados con la producción bovina de carne, y en cuanto a la producción forestal, están relacionados con la producción de pinos, eucaliptus, subproductos de la industria forestal, y también relacionados con la utilización genética del algarrobo. Bien, en cuanto a la producción agrícola, se tratan cuestiones ecofisiológicas, fitopatológicas, genéticas, fisiológicas, cuestiones económicas, cuestiones relacionadas a la producción vegetal. Bien, en cuanto a la producción ganadera, se tratan temas principalmente relacionados a la nutrición animal, el impacto del uso por ejemplo, de leguminosas en dietas principalmente basadas en componentes fibrosos, estudios sobre el consumo del animal, estudios sobre la suplementación mineral en planteos ganaderos. Esta es un área que está en pleno crecimiento en el doctorado. En cada más estudiantes tenemos en lo que es nutrición animal. Es más, en la audiencia tenemos 2 estudiantes que están en ese tema. El segundo grupo sería la conservación de los recursos naturales. Tesis relacionadas con la taxonomía, botánica sistemática, tesis relacionadas a la anatomía vegetal, morfología, administración de áreas conservadas, particularmente en el Paraguay, prácticas de manejo relacionadas con justamente la conservación de esos ambientes, aspectos sociológicos relacionados, por ejemplo, con cultivos menores, que, por ejemplo, el maní, el menor en nuestra región, no así en el país, y aspectos relacionados a la conservación de germoplasma, por ejemplo, de la mandioca en el Paraguay. Es importante mencionar acá, se me pasó que en lo que es la producción agrícola también hay tesis relacionadas con frutales, cultivos frutales como el arándano, o cultivos hortícolas como la mandioca. Y en cuanto a la utilización de los recursos naturales, hay tesis relacionadas que intentan generar nuevas estrategias relacionadas con el manejo del bosque en la región chaqueña. Cuando digo Chaco, estoy hablando de la región en su conjunto. Tesis relacionadas al manejo de los pastizales, que está muy en auge hoy, cómo realmente manejar el pastoreo. En suelos, esta es una área que está poco representada en la actualidad. Esperamos más acá, no creo que hace mucha falta, como bien decía el ingeniero Dalurso. Y por último, lo relacionado a alimentos, generación de nuevos alimentos, nuevos snacks,
Esto viene más que nada de la gente que trabaja en química, es también un área en pleno crecimiento. Esto tenemos, en la actualidad hay 3 tesis y hay 2 más en evaluación. Bien, para finalizar, me gustaría terminar con esta frase. 30 años fortaleciendo el desarrollo de profesionales dedicados a la gestión y conservación de los recursos naturales. Y aquí comparto con ustedes algunas fotos de los estudiantes avanzando con sus tesis. Aquí Daily García, que se recibió el viernes, se doctoró el viernes. Trabajo con pastizales, trabajo con cultivos, por ejemplo, el arroz, trabajo con cultivos forrajeros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Los inicios de una carrera suelen estar marcados por el impulso y la visión de quienes la fundan. Por eso será un honor escuchar a la doctora Sara Vázquez, quien compartirá con nosotros una mirada sobre los comienzos del doctorado. Buen día a todos, feliz día a todos los presentes, ingenieros agrónomos y médicos veterinarios. Autoridades de la Facultad de Agronomía Veterinaria, autoridades universitarias, docentes, alumnos, no docentes que se encuentran acá presentes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para relatar la historia del inicio de esta carrera de doctorado, que fue fundamental en la formación de recursos humanos para el ámbito universitario, instituciones científicas y tecnológicas, para promover el desarrollo de investigación en disciplinas comprendidas dentro del área de recursos naturales, constituyéndose de esa manera en un factor importantísimo en la acreditación de las carreras de grado de esta facultad, tanto a nivel nacional como en el Mercosur. El artífice principal de su creación fue el ingeniero Luis Morojitsky, quien planteó la imperiosa necesidad de contar en la facultad con un doctorado. Puso en práctica esa idea siendo decano. La dirigió desde 1999 al 2021 y logró su acreditación ante la CONTESNEAUC con categoría 2 en 2 oportunidades, 2010 y 2022, y en el 2004 la primera. La categorización como A permitió obtener ayuda económica a través del programa doctoral que fuera destinado a la construcción del edificio, también llamado doctoral, de 2 plantas, una destinada a un aula de posgrado y una sala para reuniones y lugar de estudio para los alumnos de posgrado. La Facultad de Ciencias Agrarias, no tengo dudas, estará por siempre agradecida a la gestión del ingeniero Morojitsky. El contexto político del país fue determinante. Asumía el primer secretario de Políticas Universitarias, el doctor Juan Carlos del Bello, que originaba, cada vez que hacía declaraciones públicas, un tembladeral en los ámbitos académicos, con propuestas muy alejadas de la realidad de esos momentos, como ser la obligatoriedad de contar con títulos de posgrado para las distintas categorías docentes. En el caso del profesor titular, sería imprescindible el doctorado. Las carreras deberían someterse a evaluación, para lo cual se creó la CONEAUC. Y la necesidad de desarrollar la investigación en las universidades, dándose inicio al programa de incentivos a los docentes investigadores de las universidades nacionales. Ante ese escenario y la realidad de todas las facultades muy alejadas de esa situación, nació la imperiosa necesidad de comenzar a dar respuesta a los nuevos paradigmas.
En la UNE, bajo el rectorado del doctor Adolfo Torres, se aprueba el régimen especial de doctorado en 1998. En esos años, y por muchos más en esta facultad, había una sola profesora con título de doctor. Creería que esa situación no sería muy distinta en las otras unidades académicas. En la facultad comenzaron las primeras reuniones propiciadas por el ingeniero Mogoljinsky, junto al ingeniero Antonio Krapovicas, Camilo Guarín, Guillermo Norman, entre otros, de las cuales participé. Se contaba con una gran fortaleza, ya que 4 cátedras de la facultad, integradas por investigadores del CONICET, habían dado origen en 1979 al Instituto de Botánica del Nordeste, que en ese momento ya contaba con prestigio nacional e internacional. Eso facilitaba la posibilidad de resolver el problema clave de todo doctorado, que es contar con directores de tesis y profesores de posgrado, a los que se sumarían los egresados del programa especial de la universidad. Luego hubo que definir el área correspondiente de manera tal que incluyera tanto a los docentes de la facultad como a los investigadores del IBONI. Ante esa situación, el ingeniero Krapovica propuso que sean doctorados en el área de recursos naturales, permitiendo de esa manera la formación de graduados de una amplia diversidad de disciplinas. Se aprueba su creación en 1995, desarrollando sus actividades hasta la fecha sin interrupción. Por los resultados alcanzados, no queda más que decir. Misión cumplida. Gracias a todos. A lo largo de estos años, este posgrado ha formado generaciones de investigadores que desarrollan sus carreras en distintos puntos del país y del mundo, contribuyendo al conocimiento y manejo de nuestros recursos naturales. El testimonio de quienes transitaron este camino académico es también una parte de esta celebración. Por eso recibimos ahora a 4 egresados del doctorado que hemos invitado a que compartan sus experiencias y reflexiones. Damos la bienvenida primero a la doctora Silvia Vila. Buenos días a todos. Bueno, feliz día a todos los ingenieros agrónomos y médicos veterinarios que están hoy aquí presentes. Para mí es un honor estar hoy en este aniversario del doctorado, después de 30 años del inicio. Así que me complace mucho poder compartir con ustedes cómo este doctorado impactó o tuvo influencia sobre mi carrera profesional hasta el momento. Si bien cuando me inscribí hace ya más de 20 años, sabía que iba a ser difícil, sobre todo pensando dónde lo estaba realizando, quiénes me estaban dirigiendo, que fueron siempre muy exigentes. También el tema de trabajo que habíamos elegido, que era en clonación de especies leñosas a través del cultivo in vitro de tejidos. Así que eso lo tenía muy claro. Era difícil y iba a ser exigente. Sin embargo, en ese momento no tenía muy claro
cuál iba a ser la magnitud de este posgrado después en mi carrera profesional. Hoy lo veo más claramente. Creo que este posgrado reformuló mi manera de pensar y de trabajar. Cuando estaba terminando el doctorado, hubieron cambios en mi problemas personales, familiares, cambios que hicieron que tenga que mudarme al interior de la provincia y alejarme del ambiente académico y científico. Igual terminé el doctorado, lo rendí y posteriormente ingresé a trabajar al INTA y después comencé con algunos emprendimientos particulares en especies leñosas, en propagación de especies leñosas. Todos esos cambios a veces traen algunos temores, pensando en vivir nuevas costumbres, otros ámbitos de trabajo, tiempos diferentes. Pero cuando pensaba en el trabajo que tenía que realizar, no me sentía segura, no me sentía tranquila, preparada. Creo que había aprendido metodologías, técnicas, también había aprendido a integrar los conocimientos, eh, es decir, que tenía las herramientas necesarias para poder trabajar en diferentes áreas, distintos sectores. Así fue que me tocó trabajar en otros ámbitos, pero siempre tuve presente el aprendizaje que recibí en ese posgrado. Perdón. Es así, por otra parte, que además ya hace, bueno, como le decía hoy, más de 20 años, en ese momento además comenzaba a formarse una amplia red de colegas con los cuales comparto no solo proyectos. Durante un doctorado se crean muchas relaciones y se trabaja con un grupo. Siempre hay personas que nos ayudan, que nos guían en muchos momentos. Por ejemplo, acá vemos esta foto donde está el ingeniero Flatland. Con él hice los primeros trabajos en cultivo in vitro de tejidos. Aprendí las técnicas. En ese caso en orquídeas, luego comencé con especies leñosas. Y también está Verónica Rodríguez, que fue la licenciada que hizo una pasantía aquí en el Ligone. Después se fue a trabajar en la biofábrica y con ella seguí en contacto por cuestiones de trabajo. En muchas ocasiones nos seguimos comunicando, hablando sobre nuevas tecnologías, el cultivo in vitro, protocolos de trabajo, preguntas de distintos tipos. Pero bueno, ellos son algunos de todas las personas con las cuales se establecen relaciones y en muchos casos también de compañerismo y en otros de amistad. Es así que lo aprendido allá por el año 2003 en cultivo in vitro, en metodologías de trabajo,
en especies leñosas. Lo traigo a la actualidad. Ahí vemos una foto, 2023, y hasta este momento, en donde seguí realizando trabajos similares. Si bien muchas cosas cambiaron, muchas técnicas, trabajé con otras especies, muchas diferencias al momento de trabajar. Cada día, cuando trabajo, traigo al presente alguna práctica que aprendí en aquellos días. Siempre o generalmente aplicado a la propagación en especies leñosas. Bueno, si hablo de mi doctorado, no puedo dejar de nombrar a estas dos grandes personas que me acompañaron. Ellos siempre me ayudaron, me acompañaron de forma incondicional. Si tengo que referirme al ingeniero Morojinsky, puedo decir muchas cosas, pero lo principal es que tenía una manera de señalarme, de guiarme por dónde tenía que ir para llegar a los objetivos. Bueno, el monitoreo constante de todo lo que hacía, me defendió cuando tenía que ayudarme. Y bueno, ni hablar después en la escritura de la tesis, las correcciones y demás. Si hablo de la ingeniera Eve, por ahí tengo que destacar la paciencia al enseñarme cómo hacer experimentos, toma de datos, procesar los datos, interpretarlos. Pero siempre que pienso en ella, recuerdo la alegría contagiosa cuando obteníamos buenos resultados, cuando buscábamos algunas respuestas, por fin las logramos y ella se ponía tal vez más contenta que yo. Y yo lo llamo a eso sentir pasión por lo que hacemos. Es algo que me supo transmitir y que lo traigo intacto hasta ahora. Bueno, actualmente he tenido la oportunidad de participar en proyectos dentro de esta facultad. Retomo el vínculo con el ámbito académico y en el sector que tanto me gusta, el forestal, el foresto industrial. Nuevamente, yendo al interior de la provincia, a Ituzaingó y a Alvear, a los dos lugares, coordinando la tecnicatura foresto industrial de la UNE. Así que muy contenta por esta oportunidad que me han dado. Bueno, alejarme del mundo académico no borró, el valor de lo que he aprendido. Ni el impacto que este doctorado provocó en mi forma de pensar y de trabajar. Vuelvo ahora un poco distinta, con otras experiencias y con más madurez, pero con la misma convicción de que trabajar en el ámbito académico, en lo que me toca trabajar a mí, en el sector forestal, requiere de compromiso, conocimiento y de una mirada amplia, y creo que mucho de lo cual nació en aquel momento cuando realizaba el posgrado en recursos naturales.
Así que bueno, esto es lo que tenía hoy para contarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia. A continuación, invitamos al doctor Nicolás Ney, otro egresado de nuestro doctorado, a dirigirnos unas palabras. Buenos días. Antes que nada, repito las felicitaciones por el Día de la Enseñanza Agropecuaria. ¿Sí? Le agradezco profundamente esta invitación y es un orgullo enorme estar parado en este momento, en este contexto tan significativo como los 30 años del doctorado. En esta oportunidad quiero guiarme con este papel para transmitir todo lo que pienso. Egresé como doctor en recursos naturales en el 2017 y mis directores fueron el doctor Oscar Valentinus, del INTA Paraná, y el doctor Fernando Andrade, del INTA Balcarce. Ambos excelentes personas con una calidad humana excepcional. Desde el inicio de mi formación recibí no solo apoyo académico, sino también una fuerte aporte institucional a mi continuo desarrollo como investigador, y esa confianza fue y sigue siendo clave en mi carrera. También valoro los consejos de investigadores referentes, que muchos aquí están presentes, que me dieron consejos permitiendo ampliar mi mirada y aplicar esas ideas. El doctorado fue mucho más que una etapa formativa. Me brindó conocimientos, sí, pero sobre todo me entrenó en el rigor científico, en la honestidad intelectual y en el respeto, sobre todo por quienes evalúan nuestro trabajo. Esas actitudes hoy las aplico a cada colega que me ofrece una crítica, constructiva o no, y a cada estudiante que me desafía con una idea nueva. Mi línea de trabajo, que es la ecofisiología del maíz, era una necesidad aún incipiente en nuestra facultad y la región, y el doctorado me permitió desarrollarla con una base sólida, aplicable a nuestros sistemas productivos. Uno de los capítulos de mi tesis, está ahí, dio origen a este artículo científico que estuvo presente en revisiones de la especialidad, pero me siguió siendo útil cada vez que estoy con un productor en el campo o que un estudiante dispara una pregunta sobre este térmico en maíz. No solo por el trabajo en sí, sino por la lectura e interpretación de otros trabajos que tuvimos que hacer para generar. Este camino también me abrió puertas, me vinculó a otras escuelas de posgrado, redes nacionales e internacionales, y en uno de esos viajes yo estaba en el CIMIC y presencié una discusión que había entre un estadounidense, un hindú y un argentino. El estadounidense estaba convencido de que había que mejorar la eficiencia de riego y cambiar todo el sistema de riego de los ensayos. El hindú le dijo a cero, y el estadounidense le dijo hay que llamar a un ingeniero hidráulico. Y el argentino, que me atendió, comentó en voz baja, un argentino ya lo estaría haciendo. Esa anécdota resume lo que siento en el doctorado, qué es lo que hace con nosotros.
nos prepara para resolver problemas incluso fuera de nuestra especialidad. Nos da creatividad, espíritu crítico e independencia de criterio. Hace unos años, 2 años, observo una brecha en nuestra región. Muchos asesores tienen una mirada aguda, pero condicionada por lo urgente, lo cotidiano, el lote a lote. Y muchas veces esa dinámica deja poco margen para el análisis con sustento estadístico y científico. No lo digo como una crítica, sino como una reflexión. Ahí el doctorado me marcó una diferencia. Me dio herramientas para operar en distintos niveles, primero en la hoja, luego en el cultivo, y ahora intento comprender algunos sistemas agrícolas. Comprender su complejidad, la dilución de factores y la magnificación de interacciones en la escala de complejidad. Esas herramientas no se adquieren de manera fácil y algunas surgieron en estar solo en un ensayo con 42 grados, con un instrumento que no mostraba lo que yo esperaba, en realidad mostraba mucho más y necesitaba ser comprendido. Ese esfuerzo por entender lo complejo, por buscar patrones donde parece haber solo ruido, lo aprendí acá. Me estoy emocionando. Hoy veo con orgullo que ese legado se amplifica. Fui codirector de una reciente doctora, que está acá presente, formada en esta escuela, cuyo uno de los artículos de su tesis derivó en el top 10 de los artículos más citados en una revista internacional de la especialidad. Fue premiado. 2 estudiantes actuales de este doctorado han sido premiados recientemente en jornadas de la especialidad, donde participan todas las escuelas de posgrado del país. Sé que hay cosas que yo no pude hacer en su momento, pero otros estudiantes las están haciendo. Y eso también es fruto de los sembrados. El conocimiento migra como algunas especies de la flora amazónica llegaron a liberar. ¿Qué mejor ejemplo que el de Fernando Andrade y Alfredo Cirilo, quienes construyeron una red de ecofisiólogos en todo el país, muchos de ellos repartidos por todo el mundo? El doctorado me cambió, me dio lenguaje, método, comunidad, estructura. Pero sobre todo me enseñó a mirar más lejos, a leer un cultivo como un sistema y a una región como una red de decisiones. Ese camino no se agota en una tesis. Sigue vivo en cada proyecto que emprendemos, en cada persona que ayudamos a formar, en cada decisión que tomamos con base científica. Y si tuviera que cerrar con una imagen, una más por favor, pensaría en la mariposa monarca. Esa especie mira desde Canadá hasta México, atravesando miles de kilómetros. Pero lo más asombroso no es la distancia, sino que ninguna mariposa hace el viaje completo. La migración se cumple en varias generaciones. Así es el conocimiento, así lo entiendo yo. No siempre florece a quien lo inicia, pero avanza cuando cada generación aporta su tramo con compromiso. Ese es el sentido más profundo que encuentro hoy en el doctorado y en esa comunidad, esta comunidad, que sigue apostando a formar, transformar y trascender. Gracias por permitirme ser parte.
Muchas gracias, Nicolás. A continuación, veremos un video del doctor Héctor Keller, que es egresado de nuestra casa de estudios, egresado de este doctorado, y que no pudo estar presente hoy y nos mandó unas palabras a través de un video. El doctor Keller es actualmente miembro del comité del doctorado y se encuentra trabajando en Misiones. Lina, por favor. Mi nombre es Héctor Alejandro Keller, soy ingeniero forestal recibido en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Ciencias Forestales, situada en la ciudad del Dorado. Soy oriundo de la provincia de Misiones. Vocacionalmente me he inclinado siempre hacia estudios relacionados a la biodiversidad vegetal, así como también a los recursos naturales o recursos vegetales utilizados por pobladores rurales y comunidades indígenas. Sobre la base de esta temática desarrollé el doctorado en recursos naturales en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Mis orientadores fueron el ingeniero Antonio Krapovicas, del Instituto de Botánica del Nordeste, y el doctor Gillian Prance de Kew Garden. Verdaderamente la experiencia de desarrollar el doctorado en esa casa de estudios fue muy gratificante, muy positiva, con un grupo humano en permanente asistencia y aliento a los estudiantes. Y bueno, hoy me toca formar parte del comité académico de este doctorado y bueno, la verdad que quiero felicitar tanto a la gestión anterior del ingeniero Morjinski como a la actual del doctor Carlos Acuña. Bueno, alentarle a seguir adelante, es una carrera muy interesante. Recursos naturales es una temática muy amplia y permite el desarrollo académico de varias disciplinas. Así que bueno, agradecer a ese equipo humano por haberme dado la posibilidad tanto de desarrollar estudios de doctorado, así como también actualmente conformar parte del comité académico. Héctor Keller nos manda ese mensaje desde el Peñón de Tetucuaré, donde él vive y desarrolla su actividad con toda nuestra envidia. A continuación veremos un video del doctor Diego Horstgard, que es egresado de este doctorado, que nos manda un video desde Alemania. Hola, mi nombre es Diego Horstgard y estoy trabajando en el Instituto. Ana, ¿querés que pongamos el micrófono acá? Porque... Espera que se escuche un poco. No, Liliana. Investigación de cultivos. Mi especialidad es en biología reproductiva de plantas y actualmente estamos trabajando en edición génica para modificar las características que permitan desarrollar cultivos de una manera más rápida y a menor costo. Hice mi doctorado en la UNE, en el área de recursos naturales, durante los años 2005 y 2010, con la dirección de Camilo Guarín y Eric Martínez. Y el doctorado, la verdad, que me permitió tomar o adquirir las herramientas necesarias para insertarme en el ambiente laboral académico y de manera profesional. Todos sabemos que un doctorado es la máxima calificación académica a nivel mundial y por lo tanto tiene una relevancia para el desarrollo tanto intelectual como económico de cualquier región del mundo, ¿no es cierto? Así que, bueno, en estos 30 años quiero mandar un saludo cordial a las autoridades del doctorado, al director Carlos
Acuña por comprometerse y seguir adelante, a las autoridades anteriores también por su esfuerzo y su trabajo. Y también aprovecho para felicitar a las autoridades académicas de las facultades y del rectorado por apoyar este tipo de desarrollos que son fundamentales, como ya mencioné. Y en esto también hay que destacar, me parece, la labor de los docentes que hacen posible tener un doctorado en la universidad. Y en mi caso, por ejemplo, involucran a muchos docentes y amigos de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la UNE y de otras facultades que intervienen activamente para permitir el desarrollo de un programa de doctorado, ¿no? Y tener la calidad que tiene el doctorado en recursos naturales de la UNE. Así que mis más cordiales saludos a todos ellos. De nuevo mis felicitaciones y por otros 30 años más. Antes de finalizar, queremos dedicar un momento especial para reconocer a quienes han formado y forman parte del Comité Académico del Doctorado en Recursos Naturales en estos años. Invitamos a acercarse para la entrega de presentes a Sara Vázquez, Juan José Neif y los actuales miembros del comité, José Tarragón, Ricardo Medina, Gustavo Rodríguez y Vilmar Kurz. Por favor, acercarse a recibir un cálido presente. Pero urbano. De mis- Muchísimas gracias a todos. Y a continuación, agradecemos al ingeniero agrónomo Eduardo Flasler y Graciela Terada por el arreglo floral con material vegetal de nuestro vivero de la Facultad de Ciencias Agrarias y a Divino Jardino con las plantas que ornamentan este acto. A lo largo de este encuentro y en presencia de destacadas personalidades, pudimos recorrer parte de la historia de este doctorado, reconocer a quienes lo hicieron posible, también escuchar las voces de sus egresados. Y de esta manera renovamos el compromiso con la formación científica y la defensa de nuestros recursos naturales. Con esto damos por finalizado este acto en conmemoración de los 30 años del doctorado y se invita a los presentes a compartir un ágape en el aula del posgrado, a fin de renovar y cerrar de esta manera esta jornada conmemorativa. Muchas gracias a todos y felicitaciones en su día nuevamente.